Quiero comenzar con una oración y vamos a comenzar. Muy buen día, nuestro querido Hanul Pumonín, Padre, Madre verdaderos del cielo, de la humanidad. Muchas gracias por permitirnos estar en este mundo físico, junto con la Madre verdadera, junto con todos los hermanos y hermanas. Queremos dirigir nuestra oración en primer lugar para la salud de nuestra Madre verdadera. Es para nosotros muy tal vez difícil comprender en el nivel que se mueven los padres verdaderos, Jesús, los padres verdaderos. Es un nivel muy elevado, muy profundo, donde consiguen sentir en su propia piel tu corazón, tu sufrimiento, Hanul Pumonín. Y eso no se puede colocar en palabras, no se puede traducir en palabras, ni en ningún idioma, el tremendo dolor y sufrimiento que tú has sentido a lo largo de la historia y la angustia, la desesperación que sientes con cada ser humano en esta tierra y que has sentido a lo largo de los cientos de miles de años desde la creación del ser humano. Es por eso que Jesús, según la Biblia, derramaba gota de sudor como gota de sangre y vivía en una permanente agonía en su corazón, pensando en que la inmensa preparación del pueblo de Israel y más miles de años antes, todo el proceso de preparar ese pueblo podría terminar simplemente con la crucifixión de Jesús, siendo en cierta forma un fracaso la restauración a través de tu Hijo unigénito, y así lo fue. Y la agonía, el dolor de Jesús es imposible de comprender para nosotros. Luego los padres verdaderos, el Padre verdadero, la Madre verdadera, también ellos están en esa esfera del corazón. Y Padre, no es un territorio o un lugar donde se puede llegar de forma orgullosa o arrogante, sino que se debe pasar por un camino de profunda abnegación y pureza y sinceridad, Hanun Pumunin, y aún así no es suficiente. Es por eso que, Padre, oramos siempre por los padres verdaderos, por nuestra Madre verdadera, que ella pueda cumplir todas las metas, los planes, los proyectos que se deben realizar, Hanun Pumunin, para que este mundo al final del día pueda ser devuelto a ti y pueda realizar tu ideal, tu sueño, tu esperanza, Hanun Pumunin, que es nuestra esperanza también. Oramos por todos los hermanos y hermanas en el mundo, por todos los jóvenes de todas las generaciones que ya tenemos. Oramos por el mundo en sí. Oramos por los líderes mundiales. Oramos por aquellas personas que durante la noche están en angustia, sintiendo que no hay un lugar donde ir, no hay esperanza, que falta algo, Hanun Pumunin. Y eso es la mente original de esas personas, manteniéndolas en ese estado de angustia, preparándolas para encontrarse con la nueva verdad, para encontrarse con los padres verdaderos. Por favor, Hanul Pumunin, que podamos todos estar internamente preparados con amor, con paciencia, con sabiduría, para testificar a estos líderes mundiales, a estas personas preparadas que tú tienes por ahí en el mundo. Una vez más, muchísimas gracias por todo. Ofrezco esta oración en mi nombre, Javier Sierra, miembro de la familia Central Bendecida. Ayú. Ayú. Vamos a continuar leyendo el discurso del Padre para estos líderes mundiales, 400 y tantos líderes que el Padre les dio esta charla sobre la paz mundial, con todo lo que se necesita para establecer la paz mundial. Pero antes me gustaría compartir con ustedes un sentimiento que me nace a mí siempre y que últimamente estos 3, 4 días me hace pararme frente a Hanul Pumunin y cuestionarlo directamente, pero no en el sentido negativo, no cuestionar a Dios en el sentido negativo, sino que analizar su corazón realmente y cómo su creación
se salió de control. Y yo siento en mi corazón una angustia cuando pienso en Dios, que si bien Dios es la fuente del amor, ¿no? Es la fuente de todo, Dios se estuvo tan convencido, ¿no? De que su creación va a traerle alegría y felicidad, y eso va a ser así. Pero el riesgo que se corría era muy grande, pero su deseo, su amor, su sueño era tan grande que él continuó adelante con su creación. ¿Eh? Entonces yo estaba pensando cuánto de posibilidad había de que su creación se cumpliera. Podemos decir que 50%. No ni 20, sino que 50%. Podía cumplirse si el ser humano cumplía su responsabilidad, o 50% no. Entonces cuando usted ve algo que tiene un riesgo potencial que puede traer mucho sufrimiento, que fue lo que sucedió, ¿no? La historia humana es una historia llena de dolor y sufrimiento. Pero en el corazón yo trataba de pensar el corazón de Dios inicialmente cuando comenzó con la idea de que ¿será posible que yo pueda crear objetos igual a mí, que puedan tener mi mismo corazón, mi misma naturaleza, con los cuales yo pueda relacionarme y por fin tener un cuerpo físico a través de ellos y por fin sentir el amor? Porque el Padre dice que Dios tiene amor, tiene vida, tiene linaje, pero está todo dentro, entonces no se aprecia. Cuando las cosas son parte de uno, uno no las siente. Uno las siente solo cuando está afuera, puede ver la fuerza del amor moviéndose, la energía, pero Dios está todo integrado. Por eso Dios no siente, no puede sentir estímulo, porque todo está dentro de Él mismo, es un ser, es. Cuando comenzó esa idea en Dios, Dios quedó completamente ciego en ese sueño como un niño, señor Wolf, que vio algo que le va a traer tremenda alegría, como un niño que vio un juguete y quiere tenerlo a toda costa, y van pasando los años, ¿no? Y ese sueño, ese deseo de obtener eso, que le va a traer una alegría increíble. Él se imagina la alegría que va a sentir día y noche soñando, la tremenda alegría que va a sentir al tener ese objeto. Dios entró en un estado así también, de total eh, sentimiento de que el momento que Él pueda tener esos objetos de amor va a ser maravilloso. Y el riesgo pasó casi que no lo consideró en cierta forma. ¿Se entiende? Era tanta el deseo de poder tener ese hijo y esa hija y ese mundo ideal, ese proyecto de ese mundo con sus hijos e hijas formando parte de él, todo lo que es la creación. Es una cosa que me hizo reflexionar profundamente, que el sueño de Dios es algo que totalmente él se sintió dominado completamente, al punto que el riesgo, que es 50% de riesgo de ser algo completamente contrario a lo que él quería, se realizara. ¿No? Es decir, alto. El riesgo fue alto y fue de esa forma negativa. Así fue. El mundo no fue como Dios quiso, el mundo fue completamente opuesto. Un mundo de mucho sufrimiento. Ha sido un infierno. Entonces, captar ese anhelo de Dios, ese sueño de Dios, y tratar de entender qué es lo que Dios sintió, qué es lo que lo llevó a seguir adelante con su creación es muy profundo, ¿no? Porque Dios es como nosotros en cierta forma. Fue completamente dominado por su deseo de sentir alegría y felicidad junto con sus hijos, ¿no? Eso en primer lugar. Lo segundo que me ha estado produciendo angustia en mi corazón, pero no negativa, no angustia negativa, no estar en contra de Dios, sino que pensar en Dios más ampliamente, pensar en Dios más ampliamente. Y cuando uno realmente pierde el miedo de cuestionar a Dios, de pensar en Dios, verlo como una persona como nosotros, que siente, que piensa, que siente como nosotros, nos ayuda a tener muchas experiencias profundas en cuanto a el entendimiento de Dios, para mí, personalmente.
Y lo que yo en la noche siempre digo, Dios mío, qué frustrante es para nosotros no poder sentirte en ninguna parte, Hanun Pomonín. Qué frustrante. Pareces un Dios silencioso, invisible. Estoy aquí, ¿no? Sé que soy un ser espiritual. Hay un diseño en este cuerpo, por lo tanto no fuimos creados por casualidad. Hay un diseño inteligente en todo, ¿no? El propio cuerpo humano fue diseñado por alguien inteligente, eres tú, creo en ti. Hay una parte dentro de mí que siempre me empuja a creer en ti, en tu existencia, pero no te podemos ver, Hanun Pomonín. No te podemos tocar tan fácilmente, ¿no? Y entiendo que tú te mueves en una esfera donde no puedes tampoco fácilmente salir de ese nivel donde te mueves, el rango de flexibilidad que tú tienes para venir a mí y hablar conmigo. No es fácil, Hanun Pomonín. Entonces vivo mi vida de fe siempre eh, haciendo un gran esfuerzo de tener fe absoluta, ¿no?, hacia ti, pero la experiencia, Hanun Pomonín, no la tengo todos los días. Yo sé que hay partes que tengo que cambiar, yo sé que una vez que yo cambie cada vez más, me torne más puro y sea mejor, tal vez esa relación va a ser más real, más directa. Pero en este momento, Hanun Pomonín, ya han pasado 30 y tantos años, ¿ah? Y todavía estoy en ese esfuerzo permanente de querer relacionarme contigo. Y yo siento esa frustración de parte mía. Y seguramente Dios siente lo mismo, de estar preso en una dimensión en la cual no es fácil para Dios comunicarse con nosotros. Y la vida continúa de esa forma. O sea, no hay nada que hacer, realmente. En el sentido práctico, objetivo, no hay nada que hacer. Ambos tenemos que caminar, pero básicamente nosotros tenemos que caminar para allá. Dios está, pero Dios existe en una dimensión donde no se puede sentir tan fácil su presencia. Aunque yo crea en Dios y tenga fe en Dios, todo eso, pero no es fácil sentir a Dios real. Realmente Dios lo siento y escucho su voz dentro de mí, o como sea que Él se comunica con el ser humano perfecto. A veces Padre decía que Él nunca escuchó la voz de Dios, sino que en forma intuitiva sentía, ¿no?, a Dios internamente. Sea como sea, la manera como es esa relación con Dios no es fácil, Hanun Pomonín, sentirte. Y estoy frustrado, Hanun Pomonín. A veces en la noche vienen esos sentimientos de frustración, ¿no?, y en cierta forma de envidia del hecho que Jesús podía tener esa comunicación con Dios tan directa, ¿no?, y llorar lágrimas de sangre y sentir ese dolor y vivir en ese estado, ¿no?, de comunicación con Dios tan directa, ¿no? Y para nosotros queda toda esa tarea de mejorar y perfeccionarse y caminar hacia arriba. Pero actualmente estamos en esa lucha. Estamos en esa lucha. Entonces viene ese sentimiento de, de cuestionar un poquito este proceso tan complicado que es la restauración de nuestra relación con Dios. No es algo fácil. La relación con Dios, tener una relación con Dios no es fácil realmente. Es algo muy, muy difícil que requiere tantas cosas internamente de nuestra parte. Y mientras tanto es un silencio de Dios. Vayan ustedes en su propia reflexión cuando estén solos, cuando no haya nadie, cuando estés solo, piense, es un silencio. Es como si Dios se mantiene en un silencio profundo. Hay que buscarlo, hay que imaginarlo, pero Dios se mantiene en un silencio. Imagínense qué frustrante es eso. Yo mismo ahora no digo nada, trato de pensar en Dios, es un silencio. A pesar de que todo manifiesta la presencia de Dios, pero adentro es un silencio, no es fácil recibir alguna sensación de la presencia de Dios, no sensaciones simplemente. Uy, tengo una sensación. Realmente la presencia, el sentimiento de que Dios se está moviendo dentro de mí, no es fácil adquirir ese tipo de experiencia. No sensación nomás como una sensación que me vino emocional, sino que la experiencia de Dios. Entonces el camino espiritual, cuando lo miramos así bien objetivamente, cuando lo analizamos bien fríamente, bien profundamente en nuestra relación con Dios, no es tan fácil, ¿no? Claro, tenemos
convicción de que Dios existe, ¿no? Y tenemos inspiraciones de poder, ¿no? de darnos cuenta, inspiraciones de darnos cuenta que Dios tiene, puede manifestarse a través de las personas, decir algo, pero continúa siendo algo todavía muy, no muy profundo que me toca directamente a mí, internamente. Tal vez no sabemos todavía interpretar su comunicación con nosotros. La voz de Dios no la sabemos todavía entender en ese estado. Entonces tal vez Dios ha estado comunicando, gritando, pero no sabemos todavía nosotros cómo entender o escuchar ese lamento de Dios o esa frustración también que Él tiene. No lo sabemos porque no estamos enfocando bien nuestro oído interno, nuestro corazón. Y falta todavía afinar, ¿no? Tal vez cuando logremos entender cómo Dios se comunica conmigo, voy a poder escuchar clara su voz interior aquí adentro, adentro de uno. Entonces siempre en la noche viene este sentimiento de gran frustración y yo no me enojo con Dios, sino que es una reflexión de que qué duro es, Hanul Pumunin, para ti, qué duro es para ti, porque eres un silencio absoluto. No hay ningún tipo de manifestación de ninguna parte, de tu parte. Y el mundo es demasiado real, es muy real, objetivo este mundo que vivimos, ¿no? Con su dolor, con su sufrimiento, con todo lo que vemos. Pero de tu parte hay un silencio. Y eso trae mucha angustia al corazón de Dios, imagino yo, y al ser humano que le busca también. Nosotros le buscamos a Dios verdaderamente. Nosotros no estamos simplemente buscando el milagro de Dios, ¿no? O que Dios pueda curarme de mis problemas solamente, ¿no? Nosotros hemos recibido un conocimiento que nos acerca más al Dios verdadero. ¿Se acuerdan que siempre los letreros decían el Dios verdadero? Nuestros letreros, cuando hacíamos algún letrero de algo, el Dios verdadero. El Dios verdadero es ese Dios que es parecido a nosotros, ¿no? Que ama, que siente. Entonces hemos recibido ese conocimiento, pero al mismo tiempo, entonces nosotros no buscamos el milagro de Dios, queremos conocerle, sentirle realmente, verdaderamente en nuestra vida. Y ese proceso es algo muy difícil de conseguir. No es para desanimarnos, hermanos y hermanas, no es para desanimarnos, ¿no? Es para reflexionar e ir caminando en un terreno real, profundo, real, ¿no? E ir observando las cosas como son, ¿no? Como son realmente, para que no caigamos simplemente en una ilusión sobre mi relación con Dios y me estanque ahí, me conforme con eso. Es más profundo, querido hermano y hermana. Y Dios nos da esa libertad de poder cuestionar a Dios también, ¿por qué no? Cuestionar a Dios, pero con un corazón realmente de amor verdadero, ¿no? Comprendiendo que lo que Dios quiere al final es, o lo que Dios quería cuando creó al ser humano, era ser feliz con nosotros. El padre dijo en una de sus charlas de que Dios en realidad era bastante ambicioso en su creación porque él quería satisfacer su deseo de amor con cada ser humano. Imagínense, cada ser humano sería serían personas que le traerían alegría y felicidad. En cuanto que yo puedo ser feliz solo con mi esposa, con mis hijos, Dios quiere ser feliz con todos. Entonces tiene un deseo, un hambre de amor y de satisfacer su necesidad de amor total, absoluta, ¿no? De todas partes. No hay nada que Dios no quiera estar en contacto y absorber y recibir su amor. Por eso Dios invirtió 100%. Lo invirtió 100% para recibir 150% o más todavía. Entonces Dios tiene una ambición del amor muy profunda. Dios es ambicioso en cierta forma de querer satisfacer su amor y su deseo de ser feliz. Entonces cuando pensamos en Dios, que en el fondo lo que Él quiere es que el ser humano sea feliz junto con nosotros, y si no perdemos ese conocimiento, ese entendimiento, entonces podemos cuestionar nosotros el corazón de Dios, cómo se siente también. Porque si no captamos lo que Dios quiere hacer, fácilmente nos podemos resentir
o podemos nosotros desistir de buscar a Dios, ¿ah? Porque sentimos un silencio de parte de Dios, hay un silencio. Usted puede clamar, usted puede hacer, pero hay un silencio. Una persona puede, en una sala de oración o donde sea, tener una inspiración, un sueño, pero son sensaciones, querido hermano y hermana. La relación con Dios es un sentimiento permanente durante las 24 horas del día. Dios quiere no solo vivir a través de sensaciones o de momentos donde hay un sueño, hay algo. Eso es bonito, está bien. No se niega que eso inspira. Pero lo que Dios quiere es una vivencia. Vivir con Dios. Y ese estado, ese nivel, es bien difícil, es bien profundo y va a requerir que nosotros salgamos de un estado de mágico al ver las cosas así mágicas o románticas o así muy milagrosas y de esa forma, ¿no? Y podamos ver realmente a Dios como un ser como nosotros, querido hermano y hermana. Yo pensaba que para mucha gente eso le da un poco de miedo meterse en ese terreno. ¿Eh? En mi caso, yo siento en mi corazón protección de Dios, en primer lugar. Hay momentos que tengo tentaciones en mi mente, hay momentos que dudo muchas veces, pero siento, señor Wolf, una protección de Dios, como si Dios me mete en una esfera, ahora, en este momento, me mete en una esfera y no hay influencia del mundo espiritual que me alimente algún tipo de resentimiento o negatividad y entro en ese estado. Pronto, inclusive mi conciencia ni siquiera sufre, porque siento que Dios me protege en cierta forma. Siento que Dios me aprecia mucho, aprecia internamente lo que he aprendido de Él, cuestionando muchas cosas y compartiendo con los demás muchas cosas que percibo. Creo que Dios valora bastante eso y cuida esta relación. Se crea como un depósito en el banco, donde Dios puede usar para cuidarme. Lo siento así, rápido, cuando paso por crisis, es decir, no tener esa relación con Dios, ese cuestionamiento permanente de Dios, porque yo estoy cuestionando siempre a Dios. A veces me quedo absorto en la calle caminando, voy caminando y pensando, ¿por qué Dios continuó con este proyecto? Y queda en la mente pensando, tratando de, pero automático, pensando cuál fue la motivación de Dios de continuar con este proyecto, a pesar de que el riesgo era alto. Cosas así. Y entonces siento esa libertad y creo que Dios se siente muy bien cuando comenzamos nosotros a explorar su corazón, su motivación. Si no hay ese cuestionamiento, entonces no hay una aproximación hacia Dios de alguna forma, de nuestra parte hacia Él. Si usted no se cuestiona, si usted tiene miedo de cuestionar, pero obviamente siempre en un nivel de confianza con Dios, no de crítica, porque Satanás critica a Dios, ¿verdad? Satanás siempre lo critica, Satanás sabe que Dios existe, y él lo critica en la cara, y le saca en cara todo. Nosotros no, nosotros queremos entender la motivación, y la motivación de Dios es el deseo de amar y ser feliz, eternamente con sus hijos, pero el riesgo era alto. Satanás no, Satanás lo acusa simplemente. No funcionó esto y esto es una vergüenza lo que tu creación, a tus hijos, que mira, estos son tus hijos, estos son una vergüenza, es diferente. Entonces cuando nosotros podemos ampliar esa relación con Dios, cuestionar algunas cosas, pensar en lo que Él debe haber sentido, yo siento que eso, como decía recién, eso me ha quitado el miedo de poder entrar en ese terreno, Ya no siento miedo porque tengo esa confianza, señor Wolf, hacia Dios. Creo, así lo siento personalmente. Es difícil para otra persona entender porque es una relación que uno tiene personal con Dios. En mi caso, siento mucha libertad porque no impide o no frena mi relación que tengo con Hanul Pumorín, el hecho de cuestionar esto a ese nivel. No frena para nada. Nada. Entonces puedo
filosofar, por decirlo de alguna forma, o pensar, ¿no?, sobre su corazón y su motivación en varios niveles, ¿no? Y esto es muy profundo tener esa confianza, porque eso va generando otro tipo de relación con Dios, no una relación como la que se ha tenido a lo largo de toda la historia, de simplemente considerar que Dios es así y listo, ya no hay que entrar en ese terreno porque Dios es demasiado bueno, Dios es demasiado puro, ¿quién soy yo para pensar en Dios? Se produce un terror, inclusive de cuestionar cualquier cosa de Dios. Simplemente hay que seguir y hay que... Pero si usted sigue, querido hermano y hermana, en el caso mío, si simplemente digo, sí, sí, en el fondo hay un pesar porque siento casi como una actitud arrogante o prepotente de Dios, ¿no? De simplemente hay que seguir, simplemente hay que obedecer, simplemente no hay que cuestionar, ¿no? Entonces, en el fondo de mi corazón yo siento, no, no, es más profundo. Yo puedo seguir, puedo obedecer, pero ¿qué, por qué? ¿Por qué, Janul Pomonín, tú seguiste? ¿Por qué? Primero, explícame por qué tuviste que seguir con la creación. Entonces hay como una duda y hay algo que yo tengo que preguntarle a Janul Pomonín. No me conformo simplemente con Janul Pomonín, su creación, y nosotros somos pecadores y hay que pagar indemnización y volver a Dios, ¿no? No me conformo con eso internamente. Quiero preguntarle a Janul Pomonín, saber también de su parte. ¿Por qué Él es así? ¿Cuánto Él sufre en relación a nosotros? ¿En qué sentido se siente frustrado? ¿Hasta qué nivel Él puede bajar a nosotros, Janul Pomonín? Quiero saber hasta qué nivel tú bajas a nosotros para abrazarme. Tal vez Dios me va a decir, siempre estoy al lado tuyo, falta que tú cambies aquí, este punto y este otro, entonces vas a poder captar mi presencia y vas a entender mi lenguaje, ¿no? El lenguaje de Dios. No es como tú imaginas, que es una voz, que es una voz, es más profundo, es algo que se siente inmediatamente y sabes que soy yo, pero tienes que cambiar. Tal vez eso me va a decir Dios, pero hay cuestionar eso, querido hermano y hermana. Dios, ¿dónde estás? A pesar que llegaron los padres verdaderos, a pesar de que tenemos la madre verdadera, ¿por qué a ti no te sentimos en esta tierra? Porque en el mundo espiritual va a ser evidente la presencia de Dios con sus luces y todas esas cosas, pero yo quiero aquí, moverme aquí contigo, Janul Pumurín. En el mundo espiritual ya está todo hecho, ¿no? Y toda la gente que va al mundo espiritual siente el amor de Dios, una luz de Dios, Dios les da la bienvenida, ¿no? Se sienten amados por Dios, pero aquí, porque Dios es frustrado, porque aquí en este mundo, donde el ser humano debería haberse perfeccionado, es aquí donde Dios quería sentir, ¿no?, esa relación con este hijo e hija que son la encarnación de su amor y de su presencia y se tornan el cuerpo de Dios caminando en esta tierra. Entonces, tener ese diálogo, esa confianza con Janul Pumurín, como de crítica pero sin crítica, ¿no? Crítica pero en el sentido de estudiar, de profundizar, de querer sacar un contenido más profundo de mi relación con Dios. Y eso, cuando alguien lo va explorando, ¿no?, y no pierde su amor hacia Dios, ¿no?, y eso no cambia nunca, pero va explorando esto profundamente, va escarbando, va escudriñando, ¿no?, y no se conforma simplemente con el formato de vida de fe común que tenemos todos nosotros, sino que vamos profundizando y sentimos la confianza, se rompe ese miedo de estar cometiendo un pecado. Creo que cada uno tiene que explorar eso. Trate de explorarlo. Me gustaría algún día escuchar de alguno de ustedes cómo se siente cuando comienza a cuestionar a Dios. ¿Qué siente? ¿Siente miedo? ¿Siente que Dios se puede enojar? En mi caso ya no siento eso, gracias a Dios, porque no cambia mi amor hacia Él, hacia Dios, no cambia. Yo creo que hay que primero asegurarse de que tu amor hacia Dios, de que entiendes muy claramente en tu mente y en tu corazón lo que Dios quería hacer. Cuando entiendes eso, lo que Dios quería hacer, entonces tal vez tu mente original se tranquiliza, ¿no?, para que no vayas a cometer un error de encadenamiento hacia Dios, ¿no?, y al final termina resintiéndose la persona, ¿no? Pero cuando tenemos seguro esa
ese entendimiento de lo que Dios quería, entonces podemos cuestionar el resto, profundizar, cuestionar, porque eso nos acerca a Dios. Eso torna a Dios un ser muy más real. Obviamente Dios no comete pecado, Dios está en esa esfera, pero su mente, su corazón, cómo funciona, cómo siente, ¿no? Sus emociones, ¿no? Son muy parecidas a las nuestras, y eso me aproxima a Hanul Pumonín. Como mencionó una vez el señor Wolf sobre Yonanim, que les enseñó a los jóvenes a preguntarle a Dios cada mañana, ¿cómo estás? ¿No? O comer con ellos. Eso uno dice, wow, pero es simplemente sentido común, que una persona lo comenzó a hacer. Preguntarle a Dios cómo amaneció, descansaste, dormiste bien, es sentido común. Es como, hacer eso es como considerar a Dios como, no, como yo. ¿A quién se imaginaría preguntarle a Dios, descansaste, ¿no? En el mundo secular, la gente, ¿qué concepto tiene de Dios? La gente tiene el concepto de que Dios es energía, Dios es todas las cosas grandes. ¿A quién se le ocurriría pensar que nosotros pudiéramos decirle a Dios, dormiste bien? ¿O quieres comer algo hoy día? ¿Qué quieres comer hoy día? ¿Verdad? Algo así creo que también se mencionó. Eso es ampliar mi entendimiento sobre la naturaleza de Dios en mi vida. Y sin tener miedo de estar ofendiendo a Dios. Estoy ofendiendo a Dios, tratándolo de esa forma. Mucha gente puede pensar, aún de nuestra iglesia, romper los estereotipos que tenemos de Dios, o el estereotipo que tenemos de ese Dios inflexible que está en una faja nomás de la perfección. Nosotros tenemos formación, crecimiento y perfección, y solo Dios se relaciona con seres perfectos. Eso ya a nosotros nos marca profundamente. Dios solo se relaciona con seres perfectos. Entonces, inconscientemente yo ya veo una distancia hacia ese Dios que se relaciona solo con cosas perfectas, o solo con el resultado de las cosas perfectas, ¿no? El resultado. Ni siquiera en el proceso Dios está. Estoy solito en el proceso, tratando de alcanzar la perfección, y si la cosa que estoy haciendo sale buena, entonces recién ahí Dios tiene una pequeña base para hacerme sentir algo. Pero eso, nadie considera eso, ¿no? Que en el día a día estoy haciendo cosas, pasando por formación, crecimiento y perfección, y luego si el resultado fue bueno, entonces voy a tratar de sentir a Dios. Nadie hacemos eso, ese tipo de procesos, ¿no? Mentales y espirituales, calculando siempre cada cosa que hago para ver si pasó por el proceso de formación, crecimiento y perfección. Eso es engorroso, eso es complejo, ¿no? Y la relación con Dios tiene que ser más natural, querido hermano y hermana, más natural en nuestra vida. Mientras más natural sea, mientras más simple sea, mientras más real sea la naturaleza de Dios en nuestra vida, lo vamos a poder sentir más profundamente. ¿Ah? Por eso yo cuestiono a Dios, Dios, ¿por qué continuaste con tu creación? Porque Dios era como un niño en ese momento. Se le originó una idea maravillosa y fue totalmente invadido por un deseo de querer realizar ese sueño. Así de simple. Como un gran anhelo y sueño que Dios quiso realizar, y fue totalmente su ser, ¿no? Lo que sea que es Dios, fue totalmente capturado por ese sueño y esa esperanza de poder ser feliz y tener a alguien con quien comunicarse, con quien vivir y ser feliz eternamente. Fue algo tan fuerte que el 50% de probabilidad de que no funcionara pasó a segundo plano, y siguió adelante con su creación. Es decir, que si Dios colocó en una situación compleja al ser humano de que este mundo pudiera ser un verdadero infierno, y fue así, el mundo se tornó en un mundo de mucho sufrimiento, pero aún así Dios dejó eso de lado y puso, como dice el Padre, puso su fe absoluta, amor absoluto y obediencia absoluta en que esto va a funcionar, y no funcionó, pero lo puso ahí. Significa que cuando se cumpla va a ser increíble. Cuando se restaure este mundo al mundo que Dios quería ver,
tanta la inversión de amor que Dios colocó que cuando nosotros estemos ya en ese reino, vamos a ser intoxicados con el amor de Dios eternamente. Absolutamente nuestro corazón va a estar totalmente inundado con un amor y una gratitud eterna hacia Dios en primer lugar. Vamos a ver hacia atrás, inclusive vamos a pensar, valió la pena Hanul Pumonín. Incluso cuando estemos intoxicados con su amor en ese mundo de total gratitud y felicidad, vamos a ver el infierno, lo vamos a ver grabado, vamos a decir, valió la pena. De tan glorioso, porque eso fue lo que a Dios lo inundó profundamente. Dios sabe la plenitud y la felicidad que se va a sentir. Dios sabe eso, que arriesgó este 50% de probabilidad, el cual fue realmente este lado negativo, lamentablemente, pero Dios sabe lo que se va a producir. Dios sabe, Dios es la fuente de la alegría, del amor, la fuente del amor. Él sabe lo que es el amor, la potencia, el poder que tiene el amor. Dios sabe cuando ese amor verdadero se mueve en las relaciones humanas, en su proyecto, en su mente. Dios sabe lo que se va a producir. Son simplemente seres humanos maravillosos. Él sabe lo que va a producir. Entonces nosotros cuando en este camino de retorno a ese ideal, cuando vivamos en ese reino, cuando el último ser humano entre en el reino del amor de Dios y miremos hacia atrás, nunca va a surgir acusación porque va a ser tan profundo y tan pleno el amor de Dios que vamos a estar sintiendo que simplemente vamos a decir, valió la pena Hanul Pumonín. Todo valió la pena, ¿no? Sabemos que se sufrió mucho, pero esto que estamos experimentando en este momento contigo, esto que tú estabas buscando y que estamos realizando todos juntos en este momento, ¿no? Tanto en el cielo y en la tierra, ahora estamos todos en este reino de amor verdadero. Es tan profundo, tan maravilloso, es tan pleno, me siento tan feliz, tan grato, brota dentro de mí ríos de gratitud y de felicidad, ¿no? Eso que pasó atrás valió la pena, Hanul Pumonín, no te preocupes, ¿no? Y olvidemos eso y valió la pena. Simplemente toda la humanidad en una sola voz le va a decir a Hanul Pumonín, valió la pena todo esto. Estamos tremendamente felices contigo, ¿ah? Que hayas perseverado, ¿no? Tu sueño, tu ideal, lamentablemente se fue por un camino equivocado por las decisiones que tomamos, ¿no? Y todos fuimos responsables. Tú fuiste el primer responsable. Después Lucifer fue el responsable también. Y Adán y Eva fue responsable, y todos fuimos responsables. Entonces no hay culpable, todos fuimos responsables. Todos fuimos responsables, pero todos llegamos finalmente aquí a tu amor y a tu corazón. Finalmente estamos aquí todos y somos muy felices, Hanul Pumonín. No hay cómo explicar la felicidad que sentimos. Y va a comenzar una época de total gratitud hacia Hanul Pumonín. Pero ahora estamos acá, ¿no? Ahora estamos en este camino donde nosotros tenemos que ampliar nuestra relación con Dios, ampliar y no tener miedo de sentir de que estamos cuestionando a Dios, ¿no? Con estas preguntas. ¿No? Es interesante preguntar, hablar con Dios. Dios, me siento muy frustrado contigo, con la creación, aún no con la creación, con nuestros antepasados. Tenemos miles de antepasados y no los siento en el día a día. ¿Qué es lo que falta? Cuestionando de esa forma, viene la respuesta tal vez, en algún momento. ¿Ah? Viene la respuesta, cuestionando y preguntándole a Dios de esa forma. Entonces, ¿cómo yo puedo saber si estoy preguntando algo, le estoy preguntando algo a Dios, si no estoy cometiendo un error o no estoy de alguna forma desviándome y encainándome con Dios? Mi mente original me lo va a hacer sentir cuando yo lo comparta con otro. ¿Ah? Por ejemplo, ahora estoy compartiendo con ustedes, pero mi corazón está en paz y siento muy profundo el corazón de Dios, ¿ah? Mucho más íntimo por el hecho de que puedo hablar de Dios, puedo compartir cosas de mi experiencia con Dios sin sentir remordimiento de conciencia. ¿Ah? Pero si siento remordimiento de conciencia significa que mi corazón
no está bien anclado en su ideal, en su corazón. Entonces me resiento en cierta forma. Desisto de este camino. Quiero dejar esto de lado porque es demasiado. Dios es una cosa inalcanzable. Dios es imposible de entender. Entonces, cuando yo comparto algo, cuando cuestiono algo con Dios, me siento solo. ¿No? Me siento solo, me siento insignificante. Entonces, ahí uno puede ver si realmente su corazón está anclada en el corazón de Dios y en su ideal. ¿Mm? Entonces, ese es el camino de la exploración espiritual, ¿no? Del camino espiritual que todos nosotros tenemos que seguir, siento yo, en esta época. En esta época. Nosotros, querido hermano, hermana, nosotros tenemos que ser liberadores del corazón de Dios, del corazón de Dios, pero también me refiero de la mente humana, de las personas. Nosotros como iglesia, la religión en sí debería ser el lugar donde la gente se libera. La Biblia dice, la verdad os libertará. Deberíamos ser personas que se liberan de preconceptos, de prejuicios, de ideas antiguas, de ideas que nos producen miedo, que nos hacen estar siempre muy limitados en nuestro entendimiento, nos hacen vivir de forma automática la vida de fe, ¿verdad? De forma automática seguimos un patrón hace 50 años atrás sigo el mismo patrón, el mismo entendimiento, el mismo sentimiento hacia Hanul Pumorín. La religión no debería ser así, la religión debería ser liberadora de la mente y del corazón del ser humano, debería liberarme. Pero si yo mismo no me libero, yo no puedo dar liberación a las personas. La religión no solo debe usar a las personas para un proyecto en sí, una meta en sí, ¿no? Usar un entendimiento religioso para moldear a las personas a pensar de una misma forma, para conseguir un proyecto. Puede ser una parte que eso es necesario, pero por otra parte, la religión debe liberar la mente y el corazón del ser humano. Por eso dice, la verdad os libertará. ¿No? Nosotros tenemos esa capacidad de ser libres para pensar, para cuestionar, para profundizar las cosas. Las cosas. Y nuestra palabra, lo que estamos descubriendo, para que nosotros no estemos cometiendo algún error, tiene que traer liberación para la persona y tiene que traer unidad entre esa persona y Dios, lo que yo estoy diciendo, no separación, no tiene que traer división, conflicto en la vida de fe. Si produce eso, lo que estoy compartiendo, en las personas significa que está algo equivocado a mi punto de vista. Tiene que traer siempre una aproximación entre las personas y Dios. Por eso necesito presentar el argumento muy clara y profundamente para que las personas cuando escuchen se sientan más próximos de Dios, no más lejos de Dios, no más distante de Dios. No debería ser así. Si en algún momento se produce eso, entonces o se está entendiendo mal el mensaje o la persona que está compartiendo está transmitiendo más resentimiento, está transmitiendo naturaleza caída y resentimiento hacia Dios, ¿no? Entonces, obviamente hay que tener mucho cuidado en este territorio, en este terreno. Pero yo siento y comparto con ustedes con sinceridad que mi relación con Dios es con esa confianza. Siento yo la confianza de Dios al cuestionar y reflexionar sobre las cosas que siento hacia Él. Esa tremenda frustración, señor Wolf, de a veces sentir que Dios está en silencio. Pero no es que Dios está en silencio por capricho. Caprichosamente Dios se mantiene en silencio. Es porque mi percepción de Dios es de esa forma. Puede que estoy moviéndome completamente en una dirección equivocado. Mi GPS está apuntando en otra dirección. Entonces no es Dios el que se mantiene caprichosamente en silencio. O puede que sí, y que hay leyes que Él tiene que mantener absolutamente. No sé, pero siento la confianza de cuestionar eso, señor Wolf. Siento que Dios me respeta ese cuestionamiento.
esa frustración, que no es una frustración Caín, es porque es una frustración de no poder sentirte, Hanul Pumonín. Por eso estoy frustrado, porque no te puedo sentir más profundamente. Entonces no es una frustración Caín, es una frustración de querer sentirte cada día profundamente. En el día a día, caminando en la calle, cuando voy a comprar pan, cuando voy al supermercado, cuando voy a visitar un hermano, una hermana, ¿cuánto me gustaría sentirte? Pero me quedo en silencio y te busco en mi interior y escucho un silencio. Y escucho un silencio. ¿Por qué, Hanul Kumorín? Entonces puedo ir indagando y en algún momento viene tal vez una profunda revelación de por qué. Como Santo Agostino, que me gusta mucho usar, ¿no? No sabemos cuánto tiempo estuvo preguntándole a Dios, ¿qué significa ser tú, Hanul Kumorín? ¿Se acuerdan? Tú eres tú, le decía, pero no entendía, hasta que se dio cuenta que en el fondo, había arrogancia en su corazón, porque él estaba cuestionando a Dios desde un punto de vista arrogante. Cuando él se tornó humilde, cuando él se vació completamente, vació completamente el contenido de su naturaleza, ¿no? Él estaba en el mundo espiritual como Santo Agostino cuestionando a Dios. Santo Agostino significa ese personaje que él construyó a lo largo de sus 70 años. Él construyó un personaje, un personaje que él creyó que era él. Ese soy yo, Santo Agostino. Y este Santo Agostino se cuestiona por qué Dios me dice tienes que ser como yo. Pero cuando descubrió que él es más allá que Santo Agostino, él es un ser diferente y se vació completamente, él botó esa imagen que él tenía de Santo Agostino y se presentó simplemente como un hijo de Dios puro, sin ningún tipo de identidad previa. Entonces Dios lo abrazó profundamente y descubrió el corazón de Dios. Entonces yo estoy en el proceso de descubrir eso, ¿no? Entonces tal vez voy a descubrir mucha arrogancia de mi parte, pero es lindo para Dios cuestionarse, indagar, indagar, no quedarse simplemente en un nivel de conformismo en su relación con Dios, indagar, hasta que todo se limpie, hasta que todo se salga y pueda por fin llegar a el corazón de Dios como debe ser, creo yo, querido hermano y hermana. Entonces, eso es el proceso que cada uno tendrá que seguir en su vida hacia Dios. Nuestra vida en el mundo físico, podríamos decir que, bueno, por un lado es formar una familia, tener hijos, formar una sociedad, pero en última instancia es nuestra relación con Dios. Todo finaliza en ese punto, nuestra relación con Dios. Las tres bendiciones comienzan con esa meta de tornarse uno con Dios y terminan con Dios. Nos tornamos seres que dominan la creación, pero comenzamos y pasamos por las tres bendiciones con esta relación con Dios en primer lugar. Eso es lo primero. Dios es el centro de todo y Él quiere formar parte de nosotros profundamente. No hay ningún lugar donde Dios no quiera estar en este mundo, pero Dios quiere estar dentro de nosotros. Entonces, este camino de regreso a Dios implica este proceso, querido hermano y hermana, de cuestionar y de preguntar a Dios sinceramente. Pero vaya haciendo ese ejercicio y vaya viendo si cuando usted cuestiona sus sentimientos, y honestamente, uno tiene que trabajar con la honestidad, ¿no? Dios quiere que nosotros seamos honestos. ¿Qué estás sintiendo en este momento? Generalmente por las noches yo siento un sentimiento de gran frustración por no poder romper todavía esa barrera hacia Dios. Después se pasa, pero generalmente en la noche hay como un resumen mental de lo que ha sido todo el día y siento, no es fácil, Hanul Pumorín, comunicarnos contigo, ¿no? Es muy difícil. Y viene este sentimiento. Y durante el día otros cuestionamientos. Pero debemos partir con sinceridad. ¿Cómo te sientes realmente en tu relación con Dios? Mi relación con Dios es estática, me conformo con lo que yo siento de Dios. Esto es suficiente, no necesito más. Estoy bien así.
tratar de profundizar, eso implica muchas cosas, ¿no? Y no entiendo muchas cosas, entonces prefiero mantenerme con esta fe. Esto lo siento sólido en mi vida, no lo voy a mover, voy a quedarme así. Cada uno va a explorar, ¿no? De acuerdo a cómo se siente. Para mí esto es demasiado excitante, querido hermano y hermana, de explorar el corazón de Dios en mi vida. Demasiado excitante, es muy amplio. Quiero llegar al fondo de aquí en esta tierra, en este mundo físico. Y compartir eso con las personas, compartirlo. ¿Eh? Entonces, escuchar esto es importante porque me doy cuenta a través de, y seguramente muchos de ustedes tienen también su propio testimonio, ciertamente. Cada uno tiene su propia experiencia. Escucharlo, esto es importante porque puedo compararme, ¿no? Puedo compararme realmente. Fíjense ustedes que en la mayoría de las religiones, ya sea católica, evangélica, la relación con Dios es estática. No, en la relación con Dios, no la fe en Dios. ¿No? Los cristianos tienen mucha fe en Dios, pero la relación con Dios, me refiero, la relación con Dios, esa comunicación, esa confianza con Dios, eso que produce para Dios un gran alivio que alguien se cuestione todo esto, ¿no? Y esté tratando de entenderlo más profundamente. Eso para Dios también es tan excitante en su corazón que alguien allá está, es como está en un túnel abajo metido y está con una picota haciendo un hoyito y avanzando de a poco y acercándose, ¿ah? Sin parar. ¿No? Y Dios está también ahí acompañando, ¿no? Ya vas a llegar de a poco, entonces va con una picota rompiendo, haciendo un túnel, un túnel, un túnel, sin parar hasta que vas a llegar finalmente. Así lo siento. O otros que están conformes, ¿no? Ustedes vean nuestros parientes que son cristianos, no están conformes, están satisfechos. Es suficiente con eso ya, con lo que sabemos. No me ponga más cosas complejas. Es demasiado comenzar a explorar a Dios ahora, ¿no? Entonces, nosotros en nuestra iglesia podemos nosotros avanzar y tratar de continuar, querido hermano y hermana. Bueno, mire, pasó rápido, pasó rápido. Hoy día estaba preparando mi corazón para compartir esto con ustedes. ¿Ah? Creo que es muy profundo y se puede reflexionar, ¿no? Sobre mi relación con Dios, hasta qué nivel yo quiero tener una relación con Dios profundamente. ¿Mm? Si ¿alguien quiere compartir un minuto? ¿Algo? ¿Alguien se atreve a compartir un minuto? ¿Sí? ¿No? Si no, le voy a... ¿Ah? ¿Alguien quiere? Adelante, adelante. Bueno, era muy profundo todo lo que compartió y hace mucho pensar y siento que para Dios debe ser muy excitante de ver a alguien quien se atreve a empezar a preguntar con un buen corazón. Y es como, ahora entiendo un poco más por qué Dios creó la edad de la adolescencia, que esos jóvenes ya empiezan a preguntar muchas cosas y no es algo malo, sino esto muestra una apertura, una madurez. Y por ejemplo, si padres no pueden compartir cosas muy profundas con un niño de aún 10 años, 12 años, porque uno siente que ellos no captan. Mm, Pero si alguien es más, empieza a ser más adolescente, 14, 15, 16, 17 años, tiene mucha pregunta, mucha duda, pero es una edad donde los padres pueden sentir que ya, ahora yo puedo ya empezar a compartir un poco más de mi corazón. mm, Algo así siento ese mm, proceso, muy, muy lindo y muy natural. mm, Es. Y por otro lado, me recuerdo como cuando Hung Chinim en 1987 compartió del mundo espiritual, él dijo varias veces que en nuestro país hay una nube negra y es muy difícil, aún para Hung Chinim, de hacer un agujero
de llegar a nosotros. Y como no es nuestra culpa, sino hay, o como usted dijo, somos un resultado de una historia de miles de años, y todo está todavía en nuestros, o sea, no solamente físicamente, sino espiritualmente, muchas cosas están ahí que pueden impedir que podamos sentir a Dios. Y también el mundo espiritual en nuestros países está lleno de no podemos verla. Gracias a Dios no podemos verlo porque sería terrible. Pero hay todo como una neblina, creo. Hay una neblina espiritual que bloquea mucho. Así que para Dios, Él no puede así nomás, aunque Él quiere, pero Él debe sentir muy conmovido por el esfuerzo que alguien hace de buscar a Él y cuestionar sin encadenamiento, sino realmente preguntando. Yo siento que Dios debe sentir muy, muy aliviado y feliz, realmente. Y, y que Él dice, por favor, no te desesperes, no, sigue adelante preguntando y romper ese nivel de fe donde solamente seguimos patrones y un cierto costumbre, hay que hacer esto, punto, esto cumplir. No, eso no vamos a salir adelante si quedamos solamente en cumplir ciertas reglas y ciertos que se nos pide. Hay que salir de eso y eso me da mucha esperanza escuchar lo que usted hoy contó. Me da mucha esperanza. Eso quería decir. Muchas Sí. gracias, señora Brigitte. Profundas palabras también. Muchas gracias. Señor Wolf, si puede orar, por favor, y terminamos. Queridos Padres Celestiales, estamos muy agradecidos de poder escuchar esas palabras que escuchamos hoy, porque poco a poco entendemos más a fondo lo que nuestro Padre verdadero nos dice desde décadas, para que la relación entre ti y nosotros es de Padre e Hijo. Muchos años no lo logramos captar. Y todavía nos falta, por supuesto, pero un quizás punto es muy importante que en padre e hijo son en esencia igual, tienen el mismo linaje, tienen todo igual, la DNA y todo. Y es eso lo que Satanás nos ha tratado de ofuscar nuestra mente y nuestro corazón, que nos sintamos distante de ti, diferente de ti, o que tú eres diferente de nosotros, y que no es posible una relación más profunda. Pero tu corazón es mucho más cerca a nuestro corazón que nos imaginamos. Claro, no es egoísta, no es centralizado en sí, pero tu anhelo es tan profundo, mucho más aún que el nuestro, Padre, de experimentar todo eso lo que nosotros queremos experimentar: alegría, paz, felicidad. Y ya, agradecemos de pudimos escuchar eso hoy día. Y sí, es cierto, no debemos tener miedo a ti. En realidad, para padres es triste cuando sus hijos sienten miedo frente a ellos, miedo en lo que sea, miedo de un castigo, un miedo de preguntar, sino tú quieres que nosotros podamos preguntar, porque si no sabemos, Padre dijo, no hay avance en la ignorancia. Y sí, tú quieres que preguntemos no solamente a nivel científico cómo funciona este mundo, sino a nivel más interno, cómo funciona logramos que funcione esta relación padre-hijo entre ti y nosotros. Tú lo sabes, nosotros somos los que no sabemos, pero no queremos seguir preguntando para descubrir cuáles puntos podemos o necesitamos cambiar y mejorar y desarrollar. Gracias por tu inspiración, por tu guía, Padre, y que
ya que sigamos adelante junto contigo. Oro esto junto con mis hermanos y hermanas en mi nombre, por usted, una familia bendecida central. Achú. Ayun. Muy buen día a todos. Muchas gracias. Nos estamos viendo. Chao, chao. Chao, chao. Chao, nos vemos. Gracias.